Bien, corresponde resolver la pregunta número 35 de la primera práctica calificada de CEPREUNI 2011-1. Tema P, el solucionario de química. Bueno, en esta pregunta se nos habla acerca de la tensión superficial. Bueno, hay que recordar que la tensión superficial viene a ser aquel tipo de fuerza que aparece o aquel tipo de membrana muy delgada que aparece sobre la superficie libre de un líquido cuando éste se encuentra en reposo. Esto se produce debido a las fuerzas intermoleculares que actúan sobre la superficie del líquido y explican algunos hechos curiosos, como por ejemplo que un insecto pueda posarse sobre la superficie del líquido sin que se hunda, poder colocar tal vez una hoja de afeitar, un alfiler o como en este caso un clip sobre la superficie del líquido sin que éste se hunda. La tensión superficial me expresa la cantidad de energía que se debe aplicar sobre la superficie libre del líquido para variar la dicha superficie en una unidad de área, como podemos ver nosotros en este caso. Podríamos expresarlo de esa manera o podríamos expresarlo como la fuerza necesaria para variar esta área en una unidad de longitud, similar como cuando nosotros tomamos entre nuestros dedos un poco de champú. Lo estiramos y llega un momento en que el hilo que hemos formado se llega a romper. La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad. La pregunta 35 nos dice, la tensión superficial se define como la energía necesaria para aumentar el área superficial de un líquido. Es una propiedad que puede identificar a la sustancia. Por ejemplo, la tensión superficial del agua a 20 grados Celsius es de 7,25 por 10 a la menos 2 Joule por metro cuadrado. En base a estas proposiciones, indique la alternativa verdadera con respecto a la tensión superficial. Nos dice, en la alternativa A, es una propiedad física intensiva, es una propiedad química intensiva, es una propiedad física extensiva, la alternativa D nos dice, es una propiedad química extensiva, y E es una propiedad física aditiva. Bueno, hay que recordar que las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir sin necesidad de que la materia cambie. Las propiedades químicas solamente se pueden medir si es que la materia cambia su composición. Por ejemplo, sabemos que la gasolina es combustible porque ésta se puede quemar, pero al quemar la gasolina cambia su composición. Una propiedad que es extensiva es una propiedad que depende de la cantidad de materia. Una propiedad que es intensiva no depende de la cantidad de materia. Cuando nosotros hablamos de la tensión superficial para su medición no implica cambios en la estructura de la materia. Eso quiere decir que el líquido no va a cambiar su composición, por lo tanto debe ser una propiedad física. Adicionalmente, nos dicen que esta propiedad sirve para identificar a la materia. Una propiedad que sirve para identificar a la materia es una propiedad intensiva. Por ejemplo, si nosotros mencionamos a un líquido incoloro de densidad igual a 1 gramo por mililitro y cuya temperatura de ebullición normal es 100 grados Celsius, evidentemente nos estamos refiriendo al agua. Pero para que puedas reconocer tú a este líquido como el agua, he tenido que darte tres propiedades intensivas: el color, la densidad y el punto de ebullición. Las propiedades intensivas sirven para poder identificar a la materia. Adicionalmente, como nos dicen que la relación entre energía, área, es lo que se expresa como la tensión superficial, hay que recordar que la relación entre dos propiedades extensivas, por ejemplo, energía por unidad de área, que es equivalente a fuerza por unidad de longitud, expresa a una propiedad intensiva. Por lo tanto, por lo expuesto, podemos decir que la tensión superficial es una propiedad física y al mismo tiempo intensiva. Por lo tanto, tu alternativa debe ser que es una propiedad física intensiva. Eso aparece en la alternativa A.